Bienvenidos al 40º paseo matinal con Sergio Díaz de hoy, 20 de mayo de 2025. Martes, en invertir solo en bitcoins no te embarques. El título del video de hoy es Bitcoin, riqueza asegurada o una apuesta arriesgada. Hay gente que piensa que con solo invertir en una cosa va a obtener grandes ganancias. ¿No acaso así parece que si se invierte en un Bitcoin, que en 2009 un Bitcoin valía unos cuantos centavos, 2010 unos cuantos centavos de dólar valió un Bitcoin, y hoy vale más de 100 mil dólares un Bitcoin? ¿No acaso con esto podremos asegurar una estabilidad financiera que nos ayude a un bienestar material? Si quieres conocer más acerca de lo que es el Bitcoin y las oportunidades y riesgos que representa, te invito a continuar viendo este video. Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal para seguir haciendo videos relacionados con el bienestar material, interno, con nuestro medio ambiente. Entonces, no te cuesta nada apretarle a la campanita y suscribirte al canal. Ahora sí, continuamos con este video. Primero, ¿cuándo surge el Bitcoin y qué es el Bitcoin? ¿Cuándo surge? El Bitcoin surge en el año 2008. En el año 2008 se publica un paper que lo publica Satoshi Nakamoto, que en este paper indica cómo generar esta moneda descentralizada llamada Bitcoin, y que al año siguiente, o sea, el paper sale en octubre del 2008. Para enero del 2009, el mismo Satoshi Nakamoto pone las computadoras, genera el primer software y emite el primer Bitcoin, que vale unos cuantos centavos de dólar. Bueno, hasta el año 2011 el Bitcoin alcanza el precio de $1. En 2017, a principios de 2007, alcanzó los $10,000. Y vean, ahorita está arribita de los $100,000, o sea, de valer unos cuantos centavos, su valor se ha incrementado a más de $100,000 por un Bitcoin. Bueno, este es el origen. Aquí es importante, vamos a ver más adelante, el no saber quién es Satoshi Nakamoto. Esto parece algo de anécdota, pero puede influir muchísimo en lo que es el Bitcoin. Bueno, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda digital, es decir, no se puede tocar, nadie puede tocar un Bitcoin. Es un dato que hay en una red descentralizada. O sea, el Bitcoin no lo controla ningún banco, porque se genera de manera descentralizada el Bitcoin, y es seguro. Utiliza una tecnología que vamos a explicar brevemente, que se llama blockchain, y esto hace que no se pueda alterar. Una vez que se crea un Bitcoin, no se puede sacar de la red del blockchain, se llama, donde está el Bitcoin. No se puede alterar, no se puede falsificar. Y entonces estas son las ventajas que la gente dice. La gente dice, bueno, es una gran ventaja el Bitcoin porque no te cobra las comisiones de un banco, no puede generar inflación, porque pues el Bitcoin tiene un límite, se pueden producir hasta 21 millones de Bitcoins, no se pueden producir más. Entonces no es como el dinero que ilimitadamente lo puede producir un banco. Entonces dice, bueno, es descentralizado, hay seguridad, todo el mundo puede saber cuántos Bitcoins se han creado, dónde se han creado, y entonces esto lo hace una moneda muy útil. Entonces, este dinero es digital porque este dinero no se puede tocar, dijimos.
y es un dinero que consiste en un dato. En una red que se llama blockchain, se puede crear ese dinero, se crea de la nada, vamos a decir, y una vez que se registra, el blockchain es como una base de datos que puede estar en cualquier computadora del mundo, y cada computadora puede tener una copia exacta de ese blockchain. No se puede alterar, y esto le da una gran seguridad. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, vamos a explicar primero cómo se crea un Bitcoin. Bueno, para generar un Bitcoin hay que resolver un rompecabezas matemático, literalmente. El sistema le dice a uno cómo encontrar un número muy difícil de hallar, que genere una huella digital llamada hash. Ahorita vamos a explicar qué es esta, una huella digital llamada hash. Y quien la encuentre primero, de premio, obtiene un Bitcoin. Suena muy fácil, ¿verdad? Pero esto no es así. Este problema de crear un hash es para darle la seguridad a la red donde están los Bitcoins. ¿Qué es un hash? Un hash es un número fijo de 24 caracteres que va desde el número 0 al 9, o las letras desde la A hasta la F. Le llaman sistema hexadecimal. Un número de entonces 64 dígitos. Ese número de 64 dígitos resume cualquier información. Un libro, si lo pasan por un algoritmo para crear un hash, le genera uno ese número de caracteres, ¿verdad? En este algoritmo específico del hash que usa el Bitcoin, porque hay muchos algoritmos de hash. Bueno, entonces se le aplica a un libro, por ejemplo, este algoritmo, y si a ese libro le ponen una coma de más o un espacio de más, cuando se genera un nuevo hash, cambia totalmente el hash. O sea, cualquier grupo de datos que se le haga la más mínima alteración, así sea un espacio o una coma, el hash que genera es totalmente distinto. Por eso el hash le llaman una firma digital o una huella digital de un documento, de un grupo de datos. Si un libro de 1000 hojas le aplico un hash, me genera una cadena de 64 caracteres. Si a una palabra de 5 letras le aplico un hash, también me genera siempre una cadena de 64 caracteres. Esta cadena de 64 caracteres que se llama hash es irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que aplicar un logaritmo a un grupo de datos me genera ese hash, pero no puedo aplicar la inversa de la fórmula del algoritmo para regresar al dato original. Por eso es irreversible. No es posible obtener este algoritmo, los datos a partir del algoritmo. Esto es lo que le da seguridad a esto. Entonces, para generar un Bitcoin hay que generar un hash, y de recompensa el que genere ese hash, que es a partir de un número que da el sistema, le dan de premio un Bitcoin. Bueno, varios Bitcoins. Al principio, los primeros que generaban este hash, este rompecabezas matemático, les daban 50 Bitcoins. En esa época valían centavos, ¿verdad? Y en eso consiste el Bitcoin, resolver este problema. Ahora bien, ya una vez que hay muchos Bitcoins, bueno, a la gente que resuelve estos problemas se les llama mineros. Hay dos grupos de personas para crear Bitcoins. Los mineros, que son los que están creando estos Bitcoins, y las exchange, que son como casas de bolsa o casas de cambio que ayudan a realizar transacciones. Ahí es donde uno va a comprar o a vender Bitcoins. Por ejemplo,
Bitso es la más grande o importante en México, Binance, hay varias. Entonces, quien quiera puede poner una, pues es algo descentralizado. Quien quiera, entre comillas. Ahorita en los mitos vamos a ver. Pero entonces, eso es el Bitcoin. Resolver un problema matemático. El número para aplicar el hash que genera el sistema es para que se resuelva aproximadamente en 10 minutos. Cada 10 minutos en promedio se está generando un nuevo Bitcoin. Y en base a eso es a lo que se genera ese número al cual hay que generarle un hash. Bueno, ahora bien, ya digamos Satoshi Nakamoto generó el primer dato, luego hubo más mineros y empezaron a generar más datos. Entonces, actualmente, si alguien quiere generar bitcoins, no es tan fácil de entrar a una computadora y ya hay que bajar la red de Bitcoin. Esto puede tardar varios días en una computadora muy potente. Para resolver estos problemas para generar un Bitcoin, no hay una fórmula. En informática le llaman por fuerza bruta, prueba y error, a prueba y error. Y entonces necesitan computadoras sumamente potentes con unos chips muy, muy poderosos. Y es un gasto de energía enorme. Crear bitcoins, crear estos numeritos, genera una enorme cantidad de energía. Islandia, por ejemplo, decía, quiten esos mineros porque están gastando más energía que todo lo que gasta el resto del país, Islandia, ¿verdad? Entonces, la cantidad de energía que se requiere para mantener un sistema de estos es tremendamente grande. Ahora bien, estos bitcoins, entonces ustedes regularmente no los pueden adquirir, no los pueden crear directamente, porque estas computadoras que crean bitcoins para resolver estos problemas son granjas. O sea, granja se le llama a un grupo de grandes computadoras que están para generar esto, y luego se colocan a veces estas granjas cerca de fuentes de energía para poder jalar todo lo que requieren, ¿verdad? Entonces, en Canadá, igual cerca de las cataratas del Niágara, se quejaban poblaciones de que decían, es que gastan tremendo, contaminan tremendamente estas granjas de Bitcoin. Bueno, entonces, realmente sí tienen un costo. Cuando se dice que el Bitcoin, bueno, vamos a decir ahora, finalmente, entonces están las granjas de mineros, los mineros crean el Bitcoin. Luego, las exchanges son como bancos donde se puede comprar y vender el Bitcoin, y el usuario, si quiere invertir, va a una de esos lugares. ¿Y qué le entregan a uno? Le van a entregar a uno unas claves para acceder y poder con esas claves comprar y vender los bitcoins. Esas claves se le llama, es una forma de criptografía, se llaman llaves públicas y privadas. Esas no las pueden perder, porque si ustedes compran un bitcoin y pierden esa clave, se quedan sin bitcoin. Hay un grupo de palabras, un grupo de letras de entre 12 y 24 caracteres que a veces con eso se puede recuperar, pero si ustedes pierden esto, se pierde. Hay gente que en teoría es multimillonaria porque tenía unos pocos bitcoins, pero como perdió esa clave, ya perdió totalmente la posibilidad de acceder a esos bitcoins. Hay gente que incluso ha dedicado años a tratar de recuperar esa clave y no la ha podido recuperar. Entonces, es muy importante que quien lo compre bitcoins, cuide esas claves. Ahora, estas claves se las pueden dar en un software, en un hardware, algo así como una memoria flash, como una memoria con puerto USB, así chiquita. Ahí les dan la información y se supone que esas son muy seguras. Esas cuestan. Pues, si ustedes quieren invertir poquito en bitcoins, pues estas a veces cuestan más de $1,000, entonces les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, tiene un costo. Ahora bien, en software o en línea también pueden tener esas claves, pero un hacker se las puede robar fácilmente. Entonces, tiene muchos riesgos de este tipo el Bitcoin. Ahora, vamos a ver realmente qué mitos hay alrededor del Bitcoin. El primer mito dice, pues qué bueno, porque con el Bitcoin no hay
gastos como en el otro, que los banqueros rateros nos quitan mucho dinero. Falso. En el Bitcoin sí hay costes, hay varios tipos de costes. Primero, donde compran ustedes en el exchange, donde compran el Bitcoin, ahí pues va a tener un costo, no les va a ser de gratis las transacciones, estos exchanges. Entonces, igual que un banco, pues les va a cobrar. Ahora bien, los mineros también van a hacer dos tipos de cobro. Va incluido ya en el precio del Bitcoin un costo de transacción y además los Bitcoins que se les da a ellos. Estos Bitcoins, les decía que en principio, cuando creaban un Bitcoin, se les daba de premio 50 Bitcoins. Luego, 4 años después, se va disminuyendo a la mitad. A eso le llaman halving. 4 años después, es decir, ya en 2012, ya en vez de 50 les daban 25 bitcoins. En 1916, en vez de 25, 12 y medio bitcoins. En 2020, en vez de, ya les daban 650 bitcoins. Y en 2024 ya solo les empezaron a dar 3.125 bitcoins al lograr resolver este problema. Entonces, sí hay costos, ese es el primero. Segundo, se dice que el Bitcoin es dinero. Pues no puede ser dinero. Ya hice un video sobre el dinero explicando qué es el dinero y las funciones. Aquí voy a dejar el link. Y ahí se puede observar que el dinero es una medida de valor. Una unidad de medida debe ser invariable. Por ejemplo, si ustedes miden la altura de un árbol y dicen, fíjate que ayer este árbol medía 10 metros, pero hoy el metro con el que lo medí se hizo más chiquito y ya nada más mide 8 metros. Y mañana dicen, no, nada más mide 1 metro porque se hizo más chiquito el metro. Y pasado mañana dicen, ahora mide 200 metros el árbol porque cambió de tamaño el metro, ¿no? Pues el metro es una medida invariable de valor. Todo lo que sirva de medida de valor no debe variar de valor. Entonces el Bitcoin, si algo tienes, que varía muchísimo de valor. Puede subir al doble un día y al otro día bajar al 50%. Y es sumamente volátil el valor. Y entonces esto no es dinero. Tan es así que esto se demostró en la República de El Salvador. El presidente de ahí, Bukele, decía, pues yo soy un presidente joven, me gusta lo nuevo, no le tengo miedo, e hizo oficial el Bitcoin y promovió el uso del Bitcoin para realizar compras diarias a través de aplicaciones para que de manera relativamente sencilla pudieran usar el Bitcoin como moneda. El resultado fue un fracaso y este año ya se retiró eso. Ya El Salvador incluso necesitó préstamos del exterior y pues ya suprimió el uso legal del Bitcoin. ¿Qué pasaba cuando se hizo de uso diario? Que se promovía que los salvadoreños compraran y vendieran con Bitcoins. Pues resultaba que alguien decía, pues miren, ahora vale tanto de Bitcoin. Bueno, quiero mencionar, dirán, ¿cómo se puede comprar y vender en Bitcoin si un Bitcoin vale más de $100,000? Bueno, el Bitcoin está dividido así como un dólar está dividido en centavos o el peso está dividido en centavos. El Bitcoin está dividido en satoshis. Un Bitcoin tiene 100 millones de satoshis. 100 millones de satoshis. Entonces, si ustedes dividen $100,000, que para redondear lo que vale un Bitcoin, entre 100 millones, bueno, les está un satoshi más o menos entonces una décima de centavo de dólar, Entonces las compras se pueden hacer en satoshis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que como es muy volátil el dólar, alguien que vendía sandías decía, esto vale 100 satoshis, y al otro día, no, ahora vale nada más 50 satoshis, nada más recibo 50, entonces nada más recibí la mitad. Entonces la gente no le servía así. Oye, yo cuando vendo, si los precios cambian bruscamente, pues no me sirve, ¿verdad? No me sirve porque está cambiando y entonces a lo mejor compré la sandía en 100 satoshis y la acabo vendiendo en
en 200 satoshis, pero ahora esos 200 satoshis valen mucho menos que los 100 satoshis originales. Entonces ese cambio tan grande hizo que la gente abandonara el uso del Bitcoin. Entonces el Bitcoin no es una moneda, no puede ser una moneda, porque esa volatilidad le quita la posibilidad de ser una unidad de valor. Además, es un proceso que, por fácil que sea, es tardado. Nadie quiere tardar mucho tiempo en pagar y comprar y para en pagar dinero y recibir dinero para hacer comercio. Nadie quiere perder mucho tiempo. Entonces, como medio de pago es bastante tardado, bastante incómodo el uso del Bitcoin. Otro mito es que el Bitcoin es transparente, que todo el mundo puede saber. No es cierto eso. No es cierto, porque el usuario común no tiene la información de la red y de todos los nodos. Cuando vas a comprar Bitcoin, lo único que te dan, si bien te va, si compras ese monedero, esa billetera electrónica, pues es lo único que tienes, y las contraseñas, y ya, pues no puedes saber más. Si quieres saber más, tienes que entrar a una aplicación, a una página web. Pero digo, si ustedes entran a esa página web, no es tan fácil. Más bien entran a la página y les van a querer vender bitcoins, 1000 cosas, y es muy poco lo que puedes saber. Realmente el Bitcoin en la práctica, pues hay una especie de bancos que son los exchanges, hay gente que cobra, que son los mineros, las mismas exchanges, y hay el mismo tipo de problemática. Ustedes no van a tener dinero para poder poner una exchange, tampoco van a tener dinero para poner una granja de servidores. Pueden, si tienen tener algo de dinero, comprar una máquina potente y todo, y unirse a un club de mineros, que los hay, y tienen que saber bastante programación para eso. Entonces, en la práctica es bastante restringido el uso del Bitcoin. Ahora bien, vamos a hablar de cuáles son los riesgos. Los riesgos, pues son muchos, ¿verdad? En primer lugar, el Bitcoin, dicen, va a valer cada vez más porque es escaso, y como no se pueden producir más de 21 millones de Bitcoins, no siempre va a ser escaso, ¿sí? Pero el valor no es la escasez. El valor es, los economistas dicen, utilidad marginal, o sea, la escasez, pero la utilidad también. O sea, algo debe ser útil para tener valor. Y en ese sentido, el Bitcoin no tiene un valor intrínseco. El Bitcoin solamente es un numerito que hay en una red, y que te va a validar el exchange, o donde vayas, pues te van a validar que ahí tienes. Y en la práctica tienes que hacer la transacción. En la práctica no vas a comprar jitomates con Bitcoins. Primero haces siempre el cambio de Bitcoins por dinero, por dólares, por pesos, por lo que ustedes quieran, pero en la práctica siempre hay que cambiar el Bitcoin por dinero. Ahora, el Bitcoin, decía, como su valor solo radica en la confianza, puede haber muchos motivos por el que caiga la confianza, y puede caer a cero el valor. Aquí van varios ejemplos. Un ejemplo: supongan que Satoshi Nakamoto, pues no era cualquier persona, tenía que ser una persona que tenía que saber muchísimo conocimiento de programación, mucho dinero para tener el hardware necesario para lo inicial, para crear el software inicial. Entonces, imagínense que Satoshi Nakamoto fuera un grupo de hackers internacional y se supiera, caería la confianza y caería el valor. O que Satoshi Nakamoto fuera una agencia gubernamental de un gobierno dictatorial, vamos a decir que fuera una agencia gubernamental de Norcorea, o de China, o de Rusia, o qué sé yo. Entonces, en ese caso, la confianza caería inmediatamente, también caería el valor del Bitcoin. Otra hipótesis, imagínense que un gobierno, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos,
ahorita con Trump al revés promovió mucho el uso de criptomonedas como el Bitcoin y generó una criptomoneda de él, ¿verdad? De Donald Trump. Pero imagínense que al ratito llega un gobierno distinto y dice, vamos a prohibir el uso de las criptomonedas, vamos a clausurar los exchanges que ya existen y vamos a cobrar muy altos impuestos por considerar esto dinero especulativo. ¿Qué pasaría con el dinero del Bitcoin? Caería drásticamente. Y podría decir, ¿saben por qué? Porque ese anonimato del Bitcoin le da posibilidad. ¿Para qué se usa el Bitcoin? Lo usan mucho para el lavado de dinero, lo usan mucho para la compraventa en la Deep Web, los narcotraficantes y demás. Lo usan los hackers hackean y no piden dinero, piden criptomonedas, específicamente el Bitcoin o a veces otras, ¿verdad? Entonces, todo esto, entonces, si Satoshi Nakamoto llegara a ser una agencia gubernamental o un grupo de crackers, muy probablemente caería inmediatamente el valor del Bitcoin, inclusive a cero. Otra posibilidad, que se crean, vamos a suponer que se creen otras cada vez se van creando más agencias que crean Bitcoin, criptomonedas. Entonces, además del Bitcoin, existe el Ethereum, existen ahora los stablecoin, existen muchísimas, cada vez más criptomonedas. Se va saturando el mercado y el valor tiende a caer. Conforme hay más, se aplica lo que Adam Smith decía, la mano invisible del mercado. Todo el mundo quiere criptomonedas porque ahorita todo el mundo tiene confianza en que valen más, pero conforme se sature el mercado y se crean más, va a llegar un momento en que caigan, en que sea una gran burbuja, ¿verdad? Piénsenlo así. En realidad, el que compra Bitcoin, ¿por qué lo compra? La única razón por qué lo compra es porque cree que va a valer más en el futuro. Si no, no lo compraría porque no tiene ninguna otra utilidad. Compra un registro en una red porque no le van a dar nada más que decir, mira, ahí está registrado tu dinero. Lo compra porque piensa que en un futuro eso va a valer más. Como cuando aquí llegaron los españoles y cambiaban oro por espejitos. La gente, los indígenas de aquí decían, pues qué padre espejito, mira, pues van a valer mucho, aquí no tenemos de esos, nos reflejamos nuestra imagen. Conforme se vio que en realidad no tenían una gran utilidad los espejos, pues cayeron de valor. Igual esto, conforme se sature y se crean más, pues va a cambiar esto. Ahora, imagínense que al ratito esta forma de seguridad que usa el Bitcoin, que se llama hash, que es un algoritmo de hash específicamente, que es el SHA-256. Pero antes de ese SHA-256 había otros algoritmos que ya quedaron rezagados. El MD5, el SHA-1, ¿verdad? Los SHA-1, SHA-160, que ahora ya es fácil, o no fácil, pero ya se puede brincar esa seguridad. Entonces al ratito, conforme avance la computación, probablemente este algoritmo para hacer el hash, que es el SHA-256, quede caduco y entonces van a valer otras criptomonedas que usen otros hash más robustos, pero que ya no se puede cambiar porque así está hecho, pues va a caer su valor posiblemente a cero, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros riesgos hay? Pues otro riesgo es que se les pierda, como decíamos, las claves, la clave privada y la frase de recuperación de esa clave, y entonces pierdan todo. ¿Qué otro puede haber? Pues que hackeen las exchanges y fíjense o que desaparezcan. Hay muchas exchanges que se crean, compra la gente Bitcoin y al ratito desaparecieron. Y a diferencia de los bancos, en los bancos, si llegara a quebrar un banco, por ejemplo aquí en México cuando pasó lo de la crisis del 96, pues parecía que iban a quebrar muchos bancos, pero entonces hay un plan de rescate del gobierno, porque si quiebra un banco, la economía del país se puede venir abajo, se viene en serie. Entonces hay planes de apoyo a los usuarios.
Entonces, aquí cuando la crisis del 96, pues los usuarios no perdieron sus ahorros porque hubo ese plan de rescate. Pero en los Bitcoin no hay nada. Si se desaparece una exchange, como ha ocurrido en muchos, así como ha habido muchos que se hacen ricos, muchos han perdido todo su dinero al invertir en Bitcoins y desaparecen los exchanges. Otra cosa que ha pasado es que gente de los exchanges se ha robado los datos de las personas que tienen más Bitcoins, y cuando valen mucho llegan a su casa y como ladrones les roban a punta de pistola, o me das la clave o te mato, y ahí está la clave, y ya con esa clave se pueden hacer de los Bitcoins. Entonces ese es otro riesgo. Otro riesgo es el de los grandes inversores o ballenas que pueden manipular el valor para que suba o para que baje el Bitcoin. Como decíamos, simplemente Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto tiene, de los 21 millones que va a haber en total, él tiene actualmente aproximadamente 1.1 millones de Bitcoins, es decir, más de la 20ª parte más de la 20ª parte del total de Bitcoins. Si él y otros más que hayan iniciado este movimiento llegan a vender masivamente sus Bitcoins, igual se cae totalmente el precio del Bitcoin. Algo así ha pasado, por ejemplo, Elon Musk. Hubo un momento en que Elon Musk decía, es muy importante, compren Bitcoins, va bien. Y la gente decía, pues el más rico del mundo lo aconseja, vamos a comprar. Y de momento empezó a vender, ya que subió mucho el Bitcoin, empezó a vender muchos de sus Bitcoins y empezó a bajar el precio. Entonces, estos grandes inversores pueden manipular el precio. Tanto es así que ha habido algunos inversores, por ejemplo, a Warren Buffett. Warren Buffett le preguntaron, oye, ¿tú invertirías en un Bitcoin? Y él contestó, pues mira, te la pongo así, si me dieran todos los Bitcoins existentes, si me quisieran vender todos los Bitcoins existentes por $25, no los compraba, no los querría. ¿Para qué? Pues si el Bitcoin no vale nada. El Bitcoin, repito, es solamente un registro que hay en una red de computación y cuyo valor, en la medida en que la gente no crea que va a valer más o crea que puede bajar mucho, puede bajar a cero. Entonces, en conclusión, la clave es, o sea, ¿invierto o no invierto en Bitcoins? Bueno, en conclusión, la clave es no invertir todo lo que tengas en criptomonedas. Si tú quieres ganar algo de todo eso que está subiendo el Bitcoin, bueno, puedes invertir en un fondo de inversión. Hay fondos de inversión que una partecita pequeña, un 5%, un 8%, la tienen en Bitcoins. Entonces, solamente ese porcentaje se mueve en base al Bitcoin. Entonces, pero si tú inviertes todo en Bitcoins, ya no es una inversión, es una apuesta. Es una apuesta, y claro que ahorita en esta época las redes hablan maravillas del Bitcoin, porque toda la gente que tiene invertido en Bitcoin quiere que valga más, porque pues solo así va a valer lo que imprimió. Entonces, en conclusión, no inviertas solo en Bitcoin. Si quieres invertir en Bitcoin, una partecita pequeña que no afecte tu economía, como cuando compras un billete de lotería, te puedes hacer rico, pero gastas poquito para que no afecte tu economía. Bien, pues antes de la frase del día, nuevamente te invito a suscribirte a este canal si te gustan los videos con este tipo de temas. Y antes de despedirme, me despido con la frase del día, que dice: Bitcoin tiene éxito solo debido a su potencial de ilusión y falta de supervisión. Dicha por el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz. Nos vemos en el próximo paseo matinal con Sergio Díaz. Hasta pronto.